Cuando vamos a la escritura, mi amado, sí, el versículo 8, mire que ya hemos dado sí, el estudio de la semana anterior, del verso 5 al 7, sí, mi amado, siguiendo la temática, porque esto obviamente viene formado tras un contexto de estudio. Sí, en su primera parte, como parte introductoria, sí, se hablaba mucho de la comunión que deberíamos de tener con nuestro Redentor. Y esa comunión, como se la analizó el miércoles pasado, hablaba de un vínculo que uno establece con alguien, ¿sí? Para poder, obviamente, a través de ese vínculo estar identificado. ¿Sí? Nuestro vínculo, mi amado, nuestra comunión es con Cristo, ¿sí? ¿Qué nos une entre Él y nosotros? Su salvación. ¿Sí? Todo lo que Él, mi amado, manifestó en esa cruz, nos creó a nosotros obviamente un vínculo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús para ser salvos, entonces, mi amado, el vínculo aparece y es nuestra labor de mantener ese vínculo para poder obviamente también tener con nuestro Redentor, sí, cómo poder identificarnos. Mi amado hermano, sí, hablando de ese contexto que es lo que se estudiaba la semana pasada, ahora en el versículo número 8, mi amado, hace alusión, sí, al pecado que se puede manifestar aún, mi amado, y esto es importante, aún luego de ese vínculo que todo redimido puede llegar a tener. Mi amado, yo no sé si a veces nos olvidamos, ¿sí?, que Dios nos ha perdonado, ¿sí?, todos nuestros pecados, ¿sí? Y digo esto no necesariamente porque no sepamos que lo ha hecho, sino porque a veces nos olvidamos, mi amado, luego de aquel gran, diríamos, sacrificio de amor. Luego de eso, mi amado, ¿sí?, todavía, tristemente hay que reconocerlo, todavía seguimos pecando. Todavía seguimos ofendiendo a Dios y por ende todavía necesitamos ser perdonados. El perdón de pecados, mi amado hermano, será siempre bajo este revestimiento de carne, será siempre, mi amado, motivo de búsqueda a Dios para poder solicitar perdón. Cuando vamos, mi amado, y creo que estaría de más, pero bueno, yo creo que no solo por usted, sino también por quienes nos ven o nos verán a través de las redes sociales, es necesario ir a la carta a los Romanos, un texto que usted creo que lo conoce al dedillo. Sí, acompáñeme por favor, sí, carta a los Romanos, sí, capítulo número 3, verso número 23. Vayamos a ese texto, por favor, 23, y de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están, dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios. Sí, y obviamente esto surge de un contexto, ¿no? Pero la realidad del texto que sí es declarar o es el dejar establecido que todos hemos pecado. Si bien es cierto, mi amado, el pecado ha sido por la obra de Cristo perdonada, si más allá de aquello, el hombre sigue pecando. Y esto, mi amado, sí nos debería de preocupar enormemente, no solo porque cometemos pecado, sino porque a veces, mi amado, pensamos que el hecho de haber sido perdonados antes, si ya no necesitamos ser perdonados después. Ese es de hecho, la columna vertebral de este estudio. El no solo reconocer, mi amado hermano, que nos han limpiado de pecado, sino que todavía necesitamos seguir siendo limpiados de pecado. ¿Por qué? Porque seguimos ofendiendo a Dios con este cuerpo. Seguimos ofendiendo a Dios con nuestra mente. Seguimos ofendiendo a Dios, mi amado, con nuestras acciones. Esto, mi amado, es una triste realidad. Si yo voy a la Escritura, mi amado, quisiera reconocer algo dentro de la Biblia. Sí, acompáñeme, por favor, porque es importantísimo, mi amado, reconocer en la primera carta a Timoteo, capítulo número 1, verso 15. Mira lo que nos dice el Señor. Fiel
y digna, ojo, recordando que esta carta está dirigida, mi amado, a una iglesia en Éfeso, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, esto es lo primero que debemos de entender, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Sí, la pregunta es, ¿quiénes conforman ese conglomerado de pecadores? La raza humana, mi amado. La raza humana está sujeta a pecado, y eso a su gran escala. Dice la Biblia, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ahí me encanta, porque para Pablo, mi amado, esto no era motivo de, ¿cómo le digo?, de escondite, sino un motivo más bien, mi amado, al contrario de esconder, de lucir, ¿sí?, de aparecer. Y dice, de los cuales yo, dice Pablo, yo soy el primero. Dicho de otra forma, yo estoy a la cabeza de los pecadores. Eso de manera panorámica. El hombre como tal, la raza humana, mi amado, es una tendencia del hombre, amado, hacer que en el corazón nazca el pecado. Nosotros estamos vendidos al pecado, ¿verdad? Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Pero la realidad, luego de que Cristo aparece en la vida de un pecador para limpiarlo, el ser humano, el hombre, queda totalmente expedito, queda totalmente limpio. Sí, lo idóneo sería que luego de haber sido perdonados por primera vez a través del acto de la cruz, amado, de ese reconocimiento de que el sacrificio de Jesús nos ha limpiado, lo idóneo sería no volver a pecar más. Eso sería, mi amado, el logro, eso sería el éxito, de que luego de recibir a Jesús, mi amado, automáticamente nunca más volviésemos a pecar. Pero la realidad es que seguimos pecando. Esa es la triste realidad. Seguimos ofendiendo de una o de otra forma. Sí, puede ser, mi amado, que no con la intensidad o posiblemente no con la frecuencia ni con de pronto, mi amado, con la magnitud con lo que antes pecábamos. Pero aún así, mi amado, aún siendo partes ya de Cristo Jesús, la realidad es que seguimos ofendiendo su gracia. Pablo decía lo siguiente, ven conmigo por favor, ya que aquí, mi amado, es importante reconocer algo. Dice el Espíritu Santo de Dios, respecto Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante, amado, se concentra en lo que ha sucedido después de haber sido salvado. Ojo, después de haber sido perdonado. Y eso es lo que nos asusta. Cuando vamos al capítulo 7, versículo número 7, dice el Señor, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Eso como preámbulo a lo que quiere llegar. Mas el pecado, y me encanta porque hace ver el pecado como que si fuese una situación, un suceso o hasta un individuo, ¿no? Pero es la forma más práctica de poderlo entender. Mas el pecado, tomando, ojo con esto, tomando como ocasión el mandamiento, tomando, mi amado, como ocasión el mandamiento, produjo en mí, dice la Biblia, toda codicia, porque sin la ley el pecado también estaría muerto. Dicho de esa forma, mi amado, esto como preámbulo, esto no es a donde quiero llegar, pero quiero tomar ciertos aspectos. Nosotros ahora, por la palabra, mi amado, antes por ignorancia cometíamos muchas cosas. Por ignorancia, sin justificar que aun cuando se cometan cosas contrarias a Dios, a su palabra, por ignorancia igual son pecados. Pero ahora tenemos más presente que antes, que hay muchas cosas que ya conociendo, reconocemos que ofendemos a Dios. Yo le aseguro algo, mi amado.
que cuando uno viene a Cristo, como no conoce la palabra, uno, mi amado, se le hace fácil, por decirlo así, o se le hace más sencillo pedir perdón a Dios. Por el mismo hecho de que como no se conocía qué tanto habíamos ofendido respecto de lo que la palabra declaraba que era una ofensa, claro, simplemente le decimos al Señor: Señor, perdóname, porque a la verdad, como no te conocí, si te ofendí muchas veces, no sé ni de cuántas formas y maneras, pero sé que la gracia a través de Jesús viene y su sangre me limpia y he quedado pues emblanquecido por ello. Pedir perdón, mi amado, a esa escala donde la gracia, mi amado, se vuelve una realidad y nos limpia y nos deja, mi amado, como nuevas criaturas, ¿sí? Luego de aquello, cuando volvemos por alguna razón, volvemos a pisotear, sí, ese acto de salvación a través de las ofensas que cometemos, eso cuesta más. Eso, mi amado hermano, se agrava más en nuestra conciencia. Por una sencilla razón, porque ahora tenemos conocimiento de pecado. Tener conocimiento de pecado, mi amado, sí, agrava la situación, por decirlo de alguna forma, del pecador. No es lo mismo que alguien que no conoce la gracia peque y se arrepienta. No es lo mismo a que alguien que, conociendo la gracia y habiendo sido oportuno, llamado, obteniendo esa gracia, peque y trate de buscar de Dios el arrepentimiento. A nosotros, quiero verlo bajo la lupa del ejercicio de la práctica, a nosotros, mi amado, se nos hace más difícil pedir perdón. A nosotros, mi amado, se nos hace más duro pedir perdón. ¿Por qué, mi amado? Porque tenemos conocimiento. Tenemos, mi amado hermano, si no a nuestro favor, a nuestra contra, tenemos, mi amado, el peso de la ley o el peso del mandamiento que nos dice, mi amado, que ahora nuestra ofensa está agravada. En nosotros es un agravio, mi amado, muy diferente a aquel que nunca se ha acercado a la Escritura y que obviamente no conoce de la gracia redentora de Jesús. A nosotros sí. Mire, siempre tomaré escenarios cercanos a nosotros. Y mira que te lo he dicho, ¿no? Si alguien no te conoce y de pronto te falta el respeto, tú estarías dispuesto, mi amado, sin más ni más, hasta olvidar y hacerte el de los oídos sordos. Pero si alguien que te ama, si alguien que está cerca de ti, que comparte, que vive contigo, te ofende de la misma manera que te ofendió el de la calle, con él, mi amado, con él tu herida será más profunda. Y obviamente con él, mi amado, el perdonarse te hará más difícil. ¿Por qué causa? Y vamos al texto de Juan. ¿Por qué causa? Por el vínculo que tienes ahora. ¿Me entiendes? Es el vínculo lo que agrava. Y por eso muchos cristianos, cuando ofenden a Dios, prefieren, mi amado, no pasar ese proceso. Y aún, mi amado, en la tristeza de su pecado, mi amado, retroceden en el caminar con Dios. De pronto ofendieron al Señor y dicen: yo ya no. ¿Para qué? Me estoy burlando de Dios. No estoy siendo honesto con Dios. Pero claro, ¿por qué es el peso más, digamos así, más agravado? Porque le conocen o porque le conocemos. Mi amado, eso es triste. Y cuando yo retomo la lectura de Romanos capítulo 7, vayamos por favor. Dice en el versículo número 10, y eso lo encontró Pablo, por lo menos Pablo así lo discernió, él lo discernió y dijo: y hallé o encontré, dice allí, que el mismo mandamiento que era para vida, ¿sí? Y esto es lo que puede jugar en contra de nosotros. El mismo mandamiento. Es que cuando uno está bien con Dios, mi amado, los mandamientos del Señor, usted hasta con orgullo los enseña, los predica. ¿Pero por qué? Porque usted sabe internamente que está en paz con Dios. Pero cuando le toca predicar algo o le toca hablar de Dios sabiendo que hay pecado en su vida, la cosa cambia. La cosa cambia, hermano. Nunca será lo mismo hablar del perdón
cuando posiblemente tú estás, mi amado, arrastrando un rencor de hace 15 días atrás y que no puedes, obviamente, sacarlo de tu corazón. Eso mismo te hace peso, eso mismo, mi amado, te juega en contra. Por eso es que luego dirá en otro texto bíblico la palabra: tú que predicas que no se ha de mentir, ¿mientes? Es decir, tú que estás predicándole a otro que se arrepienta de su pecado de mentira, tú ya te has arrepentido de tu pecado, tú que me conoces y sabes que es una falta, una ofensa delante de Dios el mentir. Eso es duro, mi amado. Y dice Pablo en el versículo número 10, en la parte final del verso: a mí, más bien, en vez de servir el mandamiento, a mí me resultó para muerte. Es decir, que lo que para antes me era beneficioso, ahora para mí me es contrario. Mira, cuando tú sales enojado de casa, o cuando tienes, bueno, eso yo sé que usted no lo vive, esos son hogares que no son cristianos, ¿no? Pero cuando usted sale enojado de la casa, pero a muerte, sí, y usted regresa, cuando usted, mi amado, ya se acerca al hogar y pone la llave en la cerradura para entrar, usted, mi amado, lo piensa y dice: ¿entro o no entro? Porque sabe lo que espera, porque ha salido anteriormente con una grave situación dentro del matrimonio. Usted no sabe si al abrir esa puerta la llama del incendio va a adquirir proporciones desmedidas. Pero asimismo, cuando usted sale de besos y abrazos del hogar, mi amado, ¿con qué confianza usted mete la llave a la cerradura? Usted más bien dirá: ay, mi amorcito, algo rico debió haberme preparado hoy. Mira, es la misma puerta, es la misma llave, pero algo ha cambiado: las circunstancias. No es lo mismo, mi amado, ingresar al hogar sabiendo que tengo armonía, que ingresar al hogar sabiendo que tengo un problema no resuelto. ¿Sabes cuál es la tristeza de esta situación? Que hay muchos cristianos que no han hecho nada para reivindicar su relación con Dios. Y pese a eso siguen orando, pese a eso siguen sirviendo, pese a eso, mi amado, caminan como que si están en paz con Dios. Y Dios dice: eso está mal, eso es una falta. Tú eres un pecador que no estás en comunión conmigo. Por el contexto se lo digo de Juan. Mi amado, no nos confundamos. Si no tenemos con nuestro Dios una buena relación, mi amado, nuestro servicio no vale nada. Si bien es cierto, se edifica el que te oye, construye, mi amado, el que te escucha, se construye, tú mismo, mi amado, estás en ruinas. Dice el texto: hallé que el mandamiento que era para vida, a mí ahora me resultó para muerte. Verso 11: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Está hablando analógicamente de esto. Verso 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero claro, para mí la cosa cambia. Sí, luego dice allí: lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Avanzo un poquito más. Versículo, mi amado, versículo número 15. Y Pablo, mi amado, habla de una realidad. Luego de la gracia, luego de haber sido perdonado, porque lo que hago, mira, mi amado, esto es una contradicción. Por lo que dice aquí: porque lo que hago no lo entiendo, sí, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. La pregunta es: ¿con quién estamos hablando? ¿O con quién está hablando Pablo? Parece ser que está hablando mirándose ¿a dónde? En un espejo. Es como que se está recriminando a sí mismo de que luego de que ha sido salvado, perdonado, la gracia de Dios con ministerio encima, teniendo a su cargo
miles de personas convertidas, iglesias levantadas, mi amado, por la gracia de Dios, gente que por su mano era sanada, mi amado, milagros que han sido también observados tanto por él como por otros testigos, mi amado. Todo eso, al parecer, no basta para traer paz a un corazón que ha ofendido a Dios y que sabe que sobre él no hay, perdón de pecados. Lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, diría en otra expresión, y si lo que yo no deseo hacer lo termino haciendo, estoy aprobando que la ley es buena. Y no solo eso, mi amado, sino también que el pecado es el resultado de esa transgresión de la ley. Dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y hasta ahí quiero llegar en esta parte. Si Pablo, mi amado, no se hizo tanto lío para poder llegar a esto, y mira que ha tomado bastante argumento, sobre todo de la ley. ¿Para qué lo hizo tomando el argumento de la ley? Para decirle a su propio pueblo, ante todo, que por mucho que cumplan rituales, cumplan sacrificios, que cumplan lo que los fariseos y escribas enseñaban, si ellos mismos, mi amado, no se ponían la mano en el corazón y realmente estimaban que no importa qué tanto puedan hacer, si no hay un verdadero, genuino cambio de vida, el pecado va a seguir estando ahí. Y si hay pecado, mi amado, yo necesito ser perdonado. Cuando yo retomo la carta de Juan, en el versículo 8, algo es clarísimo, mi amado. Clarísimo. Aún un creyente no podría, mi amado, siendo creyente, no podría establecer en su vida que no está exento de pecar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Recuerde, mi amado, que este texto salió de un contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de los versículos 5 al 7? Le viene hablando, mi amado, a un grupo de personas, que supuestamente, mi amado, han podido llegar a tener ¿qué cosa con su Señor? Un vínculo, comunión. Pero pese al vínculo, pese a esa comunión, mi amado, la carne nos juega contrario. Diríamos así, mi amado, nuestra naturaleza nos juega en contra. Tenemos pecado. Usted dirá, hermano, pero ¿cuándo acaba todo esto? El día, mi amado, que Cristo trate con lo último que tiene que tratar con nosotros. Y eso es, mi amado, con nuestra carne. Nuestra carne, por eso es que nuestra carne, mi amado, está profetizado bíblicamente, que nuestra carne corruptible, dicho de otra forma, de corrupción, tiene que ser revestida por un cuerpo incorruptible. Cuando el cuerpo, mi amado, sea incorruptible, hasta ahí nos fregó el pecado. Hasta ahí las tendencias de este cuerpo. ¿Por qué, mi amado? Porque este cuerpo corruptible de la nada se ofende. Sí. De la nada pierde los estribos. Este cuerpo. Sí. Venía conversando el otro día con una hermana, y lo digo simplemente para ilustrar nada más. Venía conversando el otro día con una hermana y decía la hermana en su diálogo, hermano, casito me hace salir de las casillas, ¿no? Y es verdad, hermano, yo me identifico con lo que ella dice. Porque uno puede, mire que yo estoy tras un volante, alguien puede de manera abrupta, uno va a estar cantando alabanzas, escuchando ahí emisoras, pero de pronto aparece, como digo yo, un hijo del diablo y hace una maniobra que si por poco y más te estrellas con todo el carro. Te descompones, pero así, en fracciones de segundo. Así te descompone. Sí, hermano, así, en segundo. Yo dice, pero ¿por qué es esa forma tan violenta de pronto de cambiar de estado de ánimo? ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo
sujeto a pecado. Y como, mi amado, lo tenemos, es importante reconocer que si hay obviamente algo que ha ofendido a Dios, yo debo de correr, mi amado, al trono de la gracia para buscar perdón de ese pecado. Dice la Escritura, mi amado, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice el texto bíblico, mi amado? Dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos. Y dos cosas ocurren. Lo primero, nos engañamos a nosotros mismos. Y lo segundo, y la verdad no está en nosotros. Bueno, cuando hablamos de la verdad podríamos tener dos connotaciones. Cristo como tal, que representa la verdad, y dos, su palabra, que también lo representa a Él, y viceversa. La verdad lo representa al Señor y el Señor representa la verdad, su palabra, el Evangelio. Mi amado, cuando negamos ofensas a Dios, también estamos negando la eficacia de la comunión y estamos negando también la eficacia de su palabra. Puede ser, mi amado, que no seamos, o que esto no sea motivo de orgullo, ¿no? De decir, ay, hermano, yo no he pecado. ¿Quién no se siente orgulloso de decir, hermano, yo no he pecado? Pero la realidad es que de una o de otra forma ofendemos a Dios. Sí, hermano. Las ofensas a nuestro Dios pueden venir tanto de manera directa como de manera indirecta. Mira que hasta por omisión pecamos. Por omisión. ¿Y a qué me refiero cuando digo omisión? Ven conmigo, por favor. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Santiago, capítulo 4, verso número 16 al versículo número 17. Dice la Biblia, pero ahora, ahí recriminando Santiago, obviamente a la iglesia, por su falta de compromiso con su Dios, dice la Biblia, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y les dice, toda jactancia semejante es mala. Pero, ojo, Santiago también no solo, mi amado, quiere tratar cosas que son visibles como pecado, sino también aquellas que no se notan, pero que también son pecado. Y dice el verso 17, y al que sabe, ojo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y creo que aquí entramos un gran conglomerado de personas, cristianas por cierto, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mira, directo, como que no hay punto medio. Dice, le es pecado, le es una Usted puede decir, hermano, pero pero el hecho de que yo no haya hecho, ¿usted cree que atribuye que sea un pecado? Bueno, no me lo recrimines a mí, díceselo a Dios. Pero la Escritura es clara. Si en tus manos está el poder ayudar a alguien, está en tus manos, pero simplemente, como decía Jaimito el Cartero en la serie del Chapulín o del Chavo del Ocho, sí, ¿qué le decía él? Una expresión muy común, muy básica, que quieres evitar la fatiga, es decir, ay hermano, pero qué pereza. Si en tu mano está el poder ayudar a alguien, y por apuro tuyo, por pereza tuyo, por desgano, por falta de empatía, mi amado, de la necesidad, no lo haces, te priva. La Biblia, no yo, la Biblia te dice, el Señor nos dice, amado, sabes hacer lo correcto, sabes hacer lo justo, sabes hacer cosas buenas, perfecto. Si no lo haces, pudiéndolo hacer, te es contado como pecado. Aquí hay mucha gente que sabe predicar la palabra. Aquí hay mucha gente, mi amado, que bien podría venir a evangelizar, pero simplemente no lo quiere hacer. Yo le pregunto, seamos honestos, ¿no? ¿Quién se queda en casa? Ay, Señor, perdóname, he pecado contra ti, no fui el día sábado con el grupo de los evangelizadores, he pecado contra... Nadie hace eso. Usted no siente en ese sentido, no siente que ha cometido un pecado. Usted no siente que ha hecho algo negativo. No, mi amado, usted no lo siente. Y ese es el problema, que como nuestro corazón por estas cosas no nos redarguye, entonces pensamos que no tenemos pecado. Esa es la falla, digo yo, del ser humano.
no sentirse redarguido. ¿Y sabes por qué, mi amado, no sentimos ese hincón de conciencia? Simplemente porque el Espíritu Santo no nos hinca para eso. Bíblicamente, mi amado, el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Pudiéndolo hacer. Bueno, aquí, mi amado, entramos en otro ambiente. Aquí entremos en otra, ¿cómo te digo? Hasta en otro tema. Pero vale poderlo acariciar en esta noche. Mi amado, pueden ser varias las razones del por qué el Espíritu Santo te ha dejado de no redarguirte. Primer punto, mi amado, el Espíritu de Dios no obra, ojo, no obra de manera obligatoria donde no se lo quiere. ¿Sí? Mire que estoy tratando de ser lo más conciso, ¿no? No es el tema, pero vamos a acariciar el tema. El Espíritu de Dios, mi amado, no se impone donde no se lo quiere o donde no se lo deja mover. Cuando el Espíritu Santo, mi amado, ve que hay un constante rechazo para que Él pueda gobernar, para que Él pueda manifestarse, y tú siempre le estás cerrando la puerta, mi amado, Él estará un tiempo insistiendo, pero va a llegar en un momento en que simplemente dirá, bueno, hará lo que Jesús le dijo que haga, así igualito como cuando los mandó a evangelizar a los discípulos. El Espíritu Santo dirá, bueno, me voy con otro hermano, porque este a mí no me permite que lo redarguya. Eso es uno de los factores, de los muchos que pueden haber, del por qué los creyentes, cuando ofenden a Dios, no sienten un redarguir de pecado. Otro de los factores, mi amado hermano, posiblemente pueda ser la ignorancia de saber qué es o qué no es una ofensa a Dios. Para algunos hoy se han enterado de que pudiendo hacer algo y no hacerlo, hoy se han enterado de que es pecado. Y como hoy se enteran, obviamente, es que la verdad, hermano, por eso es que Pablo decía respecto de la ley, yo conozco que la codicia es pecado porque la palabra dice, no codiciarás. Por falta de conocimiento, también no puede haber en tu corazón un redarguir de pecado. Mira, este es otro segundo factor. Insisto, son muchos, hermanos, pero estos son los dos más usuales. Sí, los dos más usuales. El primero, que el Espíritu Santo, mi amado, se haya cansado de redarguirte y frente a tus negativas de arrepentimiento, y claro, recuerda, pues no, arrepentirme de un pecado me obliga a enmendar o a restituir la falta cometida. Es fácil arrepentirse, hermano. Por ahí nuestro hermano Dante Gebel, que me imagino que usted lo debe haber escuchado en algunas de sus predicaciones, sí, él dice que de todos los discípulos que abandonaron a Jesús y que obviamente lo negaron con su vida, sí, supuestamente el que, según él así lo ve, que el que más se allegó a identificarse con un arrepentimiento genuino, es decir, un arrepentimiento de verdad frente al pecado cometido, fue Judas Iscariote. Y en parte comparto, ¿no?, lo que él dice. Porque, primer punto, no solamente fue el único, sí, que no huyó cuando todos huyeron. No se sintió avergonzado de Jesús. Más bien la Biblia dice que Judas Iscariote, luego de haber pecado, llamado, sí, fue ante el Sanedrín. 2, fue el único, mi amado, que luego de sentirse culpable fue a devolver. Ojo, fue a devolver el pago que se le había dado por la entrega de Jesús. Mucha gente puede pedir perdón. Dirá, ay Señor, perdóname porque esa licuadora se quedó aquí, nunca la pude ir a devolver. Pero ahí la tienes, pues. Pocos serían los que agarran, ay, esta licuadora, Señor, perdóname, hoy la devuelvo. ¿Verdad? Entonces, estas situaciones, mi amado, solo para ilustrarnos. Entonces, estas situaciones, mi amado, son las que podrían llegar a presentarse en la vida de un cristiano, porque no estoy hablando de un inconverso,
de un no convertido a Cristo, de un cristiano, claro, que pudiera llegar a ofender a Dios y no sentirse culpable. Y claro, si yo no me siento culpable, tú no me vas a dejar mentir. Si uno no se siente culpable, pregunto, ¿podría llegar a pedir perdón por algo? Si tú llegas a tu casa y tu esposa de pronto se para ahí, apenas abre la puerta y dice, ¿y qué me tienes que decir? Tú, si no sientes nada, de nada, tú dirás, ¿de qué? ¿Cómo que de qué? Piensa bien. Y ahí como que te preocupa, ¿no? Y usted internamente dice, ¿qué dice? ¿Qué hice? ¿Qué pasó, nuevo? ¿Cómo que no? ¿Y que todavía no sabes? Y de pronto ya para aliviarlo le dice, hoy es nuestro aniversario. Usted descansa. Y no me has traído nada. Culpable, le dice. Igual va fregado. Mi amado, cuando alguien no siente culpabilidad, obviamente no va a tomar la acción de arrepentirse. Mi amado, ahí es donde entra la palabra. Ahí es donde la advertencia del Señor nos dice, como primer punto, mi amado, no podemos decir que no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque ofendemos de mil y un maneras. Dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, primer punto, me engaño. ¿Sí? Me engaño a mí mismo. Y segundo, la verdad no está en mí. Cuando se lee un comentario que me parece que es oportuno respecto de esto, ¿sí? En el versículo número 8, ¿sí? Un comentarista, mi amado, ¿sí? Y yo creo que usted lo podría llegar a reconocer, ¿sí? Hablando de Charles Spurgeon, ¿sí? Un gran predicador del siglo XVIII, ¿sí? Él argumentó algo que quiero compartir. Dice aquí, cuando habla de la segunda parte, que la verdad no está en nosotros, dice, nuestro corazón, dice él, engañoso, revela una astucia casi satánica en el autoengaño. Si dices que no tienes pecado, has logrado un éxito terrible. Te has sacado los ojos y pervertido en tu propia razón. Ese es el criterio que da Charles Spurgeon. Y mira, lo repito, nuestro corazón, dice él, engañoso, revela o da a conocer una astucia casi satánica en el autoengaño. Si dices que no tienes pecado, has logrado un éxito terrible. Te has sacado los ojos y pervertido en tu propia razón. A eso él lo define como no, mi amado, ¿sí? No tener en nosotros la verdad. ¿Por qué? Porque nos hemos autoengañado. Mira, mi amado, tú no me vas a dejar mentir. Cuando uno recién comienza a acariciar la tentación, así nomás, ya como cristianos, de aquello que usted sabía que antes eso era pecado vivito, ¿no? Usted ahora que ya está perdonado, ahora que usted ya está en ese vínculo con su Señor, no, entonces usted, mi amado, de pronto comienza a debilitar ciertas áreas en su vida, ¿no? Comienza por pereza, porque tiene mucho trabajo, porque ahora tiene más responsabilidades y eso lo ha agobiado de una u otra forma. Y usted, mi amado, poco a poco comienza a, digamos así, a acercarse a lo que usted sabe que para Dios es una ofensa. Entonces, como usted de pronto, mi amado, lo pasa como que sobándolo y va de largo y ve que no pasa nada. Entonces usted de pronto, mi amado, después de un tiempo, no solo que lo roza, sino que ahora hasta ya se detiene un poquito, lo coge bien, lo suelta otra vez y sigue. Pero llega un momento, ya vamos a ponerle un ejemplo, llega un momento en que aquello que usted sabe que es una ofensa, y al ver que no pasa nada luego de haberlo rozado mucho tiempo, luego de haberlo tocado mucho tiempo, luego agarra, mi amado, y se queda con él y se lo lleva consigo. Cuando usted, mi amado, ya ha notado de que
el estar no solamente jugueteando con esto, sino ahora ser usted el poseedor de esto, no ha causado nada negativo en usted, usted podría llegar a atribuir de que lo que está haciendo no es pecado. Porque si fuese pecado, usted hubiese rápidamente evaluado y hubiera dicho, ya Dios hace rato que me hubiera castigado, pero veo que no. Veo que no. Veo que aquello, de hecho, hasta me ha ayudado o me ha hecho posiblemente cambiar mi situación económica o mi situación social. Veo que ahora soy más, diría por de pronto, más considerado, soy más respetado. Y usted puede decir, wow, y yo pensé que esto me iba a hundir, que esto me iba a meter o a sumergir en el fracaso, pero veo que no. Y como usted ha tenido tanta empatía con el pecado y no ha pasado nada, usted, mi amado, lo que antes hubiese sido solo al mirar de reojo una desesperación ansiosa de ir a pedir perdón, ahora que duerme con esto, ya no ve la necesidad. ¿Por qué? Porque su corazón está completamente convencido que eso no es, ¿qué cosa? Ya no es pecado. Y si a su conciencia lo que antes era y ahora ya no es, obviamente usted no va a tener ningún impulso para pedirle perdón a Dios por ello. Ejemplos pueden ser muy variados, hermano. Sí, por supuesto. Mira, creo que vale bien ilustrarlo como para poderlo entender. Usted posiblemente puede estar pasando por una necesidad. Y dentro de esa necesidad económica, ¿sí?, material, ¿sí?, usted podría decir, bueno, ahí hay un dinero. Yo sé que no es mío, pero ahí hay un dinero. Sí, y usted lo ve y le dice, no, Señor, y disculpa, no, bueno, ay, Padre, perdóname. Y va de largo. Pero como cada día la necesidad es más grande, usted ya ve y usted comienza acá a trabajar y dice, bueno, Dios sabe que estoy en necesidad y mi situación no cambia. Y yo creo que, sí, lo ve, pero no lo toca todavía. Yo creo que sí podría, ¿no?, tomar algo, y eso sí, apenas cobre. Pero usted mismo me ayuda a fraguar el pecado. Eso. Entonces, claro, hermano, es que acá trabaja rápido la calculadora. Dice, bueno, puede ser que coja, pero yo después repongo. Porque que el Señor me libre de ser un ladrón. Porque el hurtar y robar es pecado. Y usted avanza, pero ay, no, mejor no. Y ahí, mi amado, cuando llega un momento que te dice, ay, pero bueno, ay, Señor, papito amado, te lo devuelvo, de verdad que te lo devuelvo. Y estoy hablando del diezmo. ¿Verdad? Así funciona esto, ¿no? Yo te lo repongo, y crece con intereses, ¿no? Y lo usa. Y lo usa para cosas legítimas, para cosas buenas. Y usted está ahí, mi amado, cuando después dice, ay, pero ahora necesito más. Y yo creo que sí se puede, porque no pasó nada, gracias a Dios. He comenzado me están diciendo como que me quieren subir hasta el sueldo. Porque Dios sabe que yo soy fiel en esto, pero esta necesidad es muy grande, pero no, Señor, esto va porque va. Y discúlpame, pero tú sabes que yo sí. Llega un momento, mi amado, que de dólar a dólar, prácticamente sacas todo, y lo que es peor, cuando te das cuenta, tienes años sin diezmar. Y lo que es curioso, tú, luego de ese tiempo, esto ya no es, ¿qué cosa para tu corazón? ¿Qué cosa ya no es? Pero dígalo con más fuerza. ¿Qué cosa ya no es? Ya no es pecado. Al inicio era pecado. ¿Por qué ahora ya no es pecado? Porque, mi amado, te autoengañaste. Tu corazón te engañó.
ahí, mi amado, mira cómo se transgrede dos cosas al mismo tiempo. Primero, me engaño. Y dos, mi amado, dejo sin veracidad la verdad de la palabra. Indefectiblemente, dijo el Señor, diezmarás. Esto choca, hermano. Claro, choca. Choca porque son verdades bíblicas, mi amado, inmutables. Inmutables. Sin embargo, mi amado, cuando nos evaluamos, cuando nos acercamos a Dios y oramos al Señor, decimos que no tenemos pecado. No, yo gracias a Dios no soy un ladrón, yo soy trabajador, yo soy honrado, claro, con la gente, pero no con Dios. Y no, a la verdad, no lo atribuyes como una falta. Pero la Biblia dice que si lo hacemos, nos engañamos y la verdad ya no está en nosotros. Ahora, ¿cómo salgo de esa crisis? Verso 9, gracias a Dios, no solo da a Dios, digamos así, no solo da con el mal, sino que también va la receta de la cura. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Primera de Juan, capítulo 1, ¿sí? Versículo número 9. ¿Qué nos dice el Señor? Si confesamos, ojo con esto, si confesamos nuestros pecados, punto 1, sí, confesión. Punto 2, la reacción que provocamos frente a la confesión. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice la Biblia, sin importar qué tan bajo hayamos caído ahora, de toda, ¿qué dice el Señor? De toda maldad. ¿Sí? Claro, esto se lo puede ver, ¿sí?, de manera muy amplia en este pasaje bíblico. Casi no hay, diría cualquiera, casi no hay mucho que argumentar en esto, pero sin embargo, mi amado, veamos, mi amado, en acción este asunto. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vayamos a los Evangelios, mi amado hermano. San Lucas, capítulo número 19. Veamos un ejemplo. Espíritu Santo, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Verso 2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, es decir, de los que recaudaban los impuestos, y por ende era rico. Verso 3. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso número 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, un árbol muy frondoso con muchas ramas, para verle, porque habría de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso número 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, y ojo con esta declaración de la gente, que había entrado a posar con un hombre pecador. Hago un pare aquí. La realidad de Zaqueo, de aquella murmuración, ¿tenía o no tenía fundamento? Sí, tenía fundamento. Zaqueo era un hombre pecador. ¿Por qué lo catalogaban así todos? Porque Zaqueo vivía, mi amado, de la típica, diríamos así, ¿sí?, de la típica labor, ¿sí?, donde se tomaba intereses, ¿sí?, por demasía, ¿sí?, para poder obviamente, ¿sí?, recaudar fondos, atribuyendo que eran para el César. Si el emperador mandaba, qué sé yo, a recaudar el 10% de nuestras ventas, él decía hay que pagar el 12%. Entonces esto a él le facilitaba, mi amado, de a poco,
sí, ir haciéndose de cada individuo una pequeña fortuna. Esto, mi amado, lo sitió en un lugar muy alto, económicamente hablando, pero sí, socialmente hablando, en una postura muy baja, diciendo: este hombre es un ladrón, es un hombre que ha vendido su corazón por el dinero. Y por eso le titulaban o le señalaban como un hombre pecador. Ahora, Jesús, mi amado, al tomarle en cuenta, Jesús, al hacerlo bajar, al dirigirle la palabra, al establecer con él una conversación, y tres, y mi amado, al entrar a la casa de este hombre, a Zaqueo lo hacía un hombre libre de pecado. A Zaqueo lo hacía un hombre que ahora figuraba como un hombre redimido de su pecado. Pues no. Zaqueo era tan pecador desde antes de subirse, ojo, desde antes de subirse a ese árbol, que hasta el mismo momento en tener en su casa a Jesús comiendo con él. Él era el mismo pecador. Hay muchas personas que piensan que porque tienen a Jesús en la casa no son pecadores. ¿Por qué? Porque si yo no fuera pecador, Jesús entonces en mi casa no entraría. Pues déjame decirte que sí. Jesús entra en casa de los pecadores. Jesús te dirige la palabra, te puede predicar, te puede hablar, te puede conocer de manera individual, te puede, digamos así, señalar y decir: oye, fulano, ay, Jesús, si Jesús sabe mi nombre, significa que soy un hombre de alta estima para Jesús. Y ahí, mi amado, alguien podría engañarse y decir: a mí Jesús me habló, a ti no. Es decir, yo estoy aprobado, tú no. Sin embargo, mi amado, Lucas 19 estamos, versículo número 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Mira, ¿qué decía antes de leer el versículo 8? Verso 8, ¿qué decía? Verso 9, primera de Juan, busca rapidito primera de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Lo tiene? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estos dos versículos se van a cumplir en esta historia. Vuelva ahora a Lucas 19, verso número 8. Ojo, verso número 8 al versículo 10 voy a leer. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, recordando que había mucha gente con él: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Posiblemente lo que estaba haciendo, mi amado, era un acto de remisión de todo lo que había cometido. Posiblemente no alcanzaría a pagar todo lo que él había robado, pero hizo algo. Ojo, confesó. Primer punto, confesó su falta. Mi amado, si no hay confesión, no puede haber remisión tampoco. Mi amado, este hombre confesó su pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Este hombre, amado, confiesa su pecado. Él dice: Señor, yo soy un ladrón, es lo que está diciendo. Yo he sido alguien que ha defraudado y que por el fraude que he cometido tengo que devolver, sí, lo que he defraudado de manera cuadruplicada.
Es decir, que si robó $10, ¿cuánto estaba dispuesto a devolver? 40. 40. ¿Por qué? Porque no solamente haberse llevado, sino porque al llevarse el dinero, automáticamente ese dinero bien pudo haber sido invertido y generado muchos intereses. Y dice, yo voy a poner todo eso. Mi amado, en el verso 9 me encanta cómo Jesús al 10, cómo reacciona y le dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuándo vino la salvación a esta casa? Cuando Jesús entró, cuando Jesús le dirigió la palabra, cuando Jesús, mi amado, se autoinvitó a comer con él. No, mi amado, la salvación llegó cuando Zaqueo confesó su pecado. La salvación llegó cuando Zaqueo, mi amado, sí, restituyó la falta. Mira, puede ser que hayas hablado más de la cuenta y hayas tirado abajo el testimonio de alguien por hablar más de la cuenta. Mi amado, pedir perdón no basta. Sí, hermano, esa es la gran realidad. Sobre todo para un cristiano, para alguien que ya conoce del Señor. Pedir perdón no basta. Hay que restituir el daño que se ha hecho hasta donde se pueda. Si usted o yo tuvimos, mi amado, el atrevimiento de hablar más de la cuenta de alguien, toca coger a ese alguien y decirle, perdóname, porque yo fui el que regué esto, o yo fui el que habló mal de ti delante de estos. Entonces, mi amado, cuando se pide perdón a Dios, ¿sí?, diríamos que se completa el círculo. Se completa, mi amado, la ruta que debe de tener un corazón que verdaderamente se arrepiente. Claro, no en vano, cuando la gente salía a Juan el Bautista para ser bautizada, la Biblia dice que salían a él para bautizarse confesando sus pecados. Como decía el primer pastor que tuve el privilegio de poder, sí, en él ser instruido, amado, decía él que el ladrón de las gallinas decía, yo le robé la gallina al vecino y me hice un caldo y estaba bien bueno. Y ahí se metía el bautismo. Cosa que el vecino al salir decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a mi casa y te devuelvo 2 gallinas. Mi amado, la confesión tiene que provocar una reacción. La Biblia, mi amado, si usted confiesa un pecado, Señor, no estoy diezmando, ¿qué tengo que hacer? Padre, perdóname porque no estoy diezmando. O perdóname porque teniendo el tiempo para evangelizar, no estoy evangelizando. Padre, perdóname porque debiendo estar orando, estoy jugando. Perdóname. ¿Qué tengo que hacer? Perdóname porque no vengo a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Él es fiel para perdonar y justo para hacerlo. Pero ojo, en la justicia de Dios establece, mi amado, que lo justo es pedir perdón y corregir la falta, corregir el agravio. Si yo digo, Señor, perdóname porque no estoy evangelizando, porque bien que podría venir, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Comenzar a ¿qué? A venir y identificarme con los que salen a evangelizar. Si no estoy diezmando, ¿qué es lo justo? Padre, perdóname porque ahora voy a comenzar a hacerlo. ¿Qué es lo justo, mi amado hermano? Dirás tú a tu esposa, si acaso tienes alguna situación en el hogar, mi amor, perdóname. Perdóname porque no te ayudo en la casa. Y está bien. Así que pásame una limonada que voy a ver el partido ahorita. Y dice, ya, ven. Perdóname, ¿por qué? Mira cómo está esa casa, mira cómo está ese patio, ¿quién lo va a limpiar? ¿Me entiende? Es pedir perdón y tomar una reacción de cambio.
Los cristianos pecamos, hermano. Sí, es la gran verdad. Pero los cristianos, mi amado, no solamente pedimos perdón. Mira, cuando nosotros venimos a Cristo, creo que en la gran mayoría, creo que en el 99%, pedimos perdón y decimos gracias, Señor, y todo lo que quedó detrás de mí, eso quedó detrás de mí. Sin importar a cuántos hice daño, a cuántos hice sufrir, a cuántos posiblemente me defraudé, a cuántos engañé, quedó atrás. Y decimos, Señor, ya no se puede hacer nada, ahora sí, borrón y cuenta nueva. Pero los que ya venimos a Cristo y ya conocemos esa experiencia y volvemos a pecar, mi amado, en nosotros hay un peso. En nosotros, mi amado, hay un vínculo que no se nos permite, dicho de una forma muy práctica, no solo de pedir perdón. Si el daño que provoqué fue a mí mismo, posiblemente no haya que restituir. Pero si mi pecado consiste en haber, mi amado, pisoteado a mi hermano, entonces tengo que hacer algo. Si mi pecado, mi amado, fue arrastrando a otro, entonces tengo que ir a enmendar ese daño. ¿Sí me entiende, mi hermano? Sí, hermano. Imagínate que por tu negligencia, dejaste sin comer a tus hijos. Eso es pecado, hermano, porque la Biblia dice que el que no, mi amado, no provee para su casa es hasta peor que un incrédulo respecto de sus acciones y por ende de su falta. Entonces, si yo, mi amado, estoy cometiendo semejante agravio, no solamente digo, Señor, perdóname, tengo que ir donde esos muchachos, pedirles perdón a ellos por mi negligencia, por ser un pésimo administrador, y tengo que buscar la forma, la manera de cómo llenarles la barriga. ¿Verdad? Sí, hermano. Digo, perdónenme porque como no les di de comer ayer, tampoco les voy a dar de comer hoy ni mañana. No, hermano, así no funciona esto. ¿Me entiende? La forma correcta, mi amado, de la que Jesús exaltó a Zaqueo fue: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, Zaqueo pudo haber dicho, Señor, perdóname porque he sido un ladrón toda mi vida. Y Jesús lo hubiera perdonado igual. Igual lo hubiera perdonado. Pero Zaqueo va más allá. Va más allá, mi amado. Para concluir, si decimos, dice el verso 10, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Le hacemos a él, y esto es triste, ¿no? Le hacemos a él, dice la Biblia, mentiroso, hablando al Señor, y su palabra no está en nosotros. Dicho de otra forma, el que no reconoce faltas delante de Dios, no solamente que queda en un estado de pecado, sino que como agravante de ese estado de pecado, mi amado, si hacemos que, ojo, a nuestro Dios, ¿sí? Hacemos de nuestro Dios, amado, un ente de mentira. Tú dirás, no, ¿cómo es posible? Que jamás, no, a ver. Ponlo bajo el plano de la familia. Suponiendo, ¿no?, de que en un hogar, mi amado, un hijo de manera agravada, de manera consciente, te desobedece. Y tu desobediencia posiblemente, mi amado, termine, diríamos, embarrando a toda tu casa, a toda tu familia. Mira, no quisiera topar temas de aquí, de nuestro entorno, ni mucho menos de nuestra sociedad, pero hay que ilustrarlo. Pero pongámoslo de esta forma. Si un hijo, mi amado, tiró abajo el testimonio suyo, posiblemente andando, mi amado, en un camino
sí, de droga, en un camino de alcohol y cosas como esta, mi amado, te aseguro algo, que cada vez que él se rebaja a la esclavitud de estos placeres, automáticamente también está tirando abajo el testimonio de quién, de un padre, de una madre, de una familia. Cuando él, amado, reconozca su pecado, ¿verdad? No solamente tendrá que pedirle perdón a Dios por lo que ha cometido, sino que también tendrá que pedirle perdón ¿a quién? ¿A quién? A sus padres. ¿Me explico? Tendrá que pedir perdón a sus padres. Usted dirá, ¿pero por qué? Si el que pequé fue yo, y el pecado solo se concentró en mí, no en ellos. Discúlpame, pero, mi amado, el sufrimiento que generaste por consecuencia de tu pecado, afectó de manera directa a quien contigo tiene ¿qué cosa? Un vínculo. Cuando tú pecas, mi amado, automáticamente también ofendes por el vínculo que tienes. Amado, ofendes a Dios. Y si ese Dios te dice, eres pecador, y tú dices, yo no soy pecador, mi amado, entonces tú te adueñas de la verdad y a él lo dejas en un plano de mentira. Mira, parece que esto no tuviera esos efectos, pero lo tienen. Claro, hermano. Es que tú debes de saber, mi amado, que si nuestro pecado, mi amado, no tiene patas cortas. Nuestro pecado, mi amado, tiene tentáculos. Y el testimonio es lo primero que se afecta cuando tú, mi amado, ofendes deliberadamente al Señor. ¿Por qué? Porque quien más te señala como un cristiano hipócrita. Quien más, mi amado, al verte te dirá, estos hermanitos son una tontera. Así de fácil, mi amado. Es importantísimo, mi amado, reconocer que si mi confesión delante de Dios no solamente es de decir que he pecado, mi amado, también debo de restituir el prestigio del evangelio al cual yo me he encargado de deteriorar. Son pocas las personas que podrían llegarse a parar delante de otros y decir en un trabajo, no tiene nada que ver Dios con esto. Fui yo, fui mi carne, fue mi concupiscencia la que me hizo hacer o accionar como accioné. Esto nada tiene que ver el evangelio, esto nada tiene que ver la iglesia a la que pertenezco. Este problema soy yo. Son pocos los que podrían decir eso. Un pastor bien querido, ¿sí?, me dijo una vez, asegúrate, me dijo él, que cuando vayas a poner una iglesia, y esto ocurrió, mi amado, fue muy veraz, de que en el sector, si acaso ha habido un liderazgo fallido, se haya restituido la ofensa que se cometió como iglesia delante de la sociedad. Yo digo, ¿pero por qué? Porque el día que tú levantes una congregación allí, no vas a tener miembros para llenar una iglesia. Y yo le digo, pero ¿y esto a consecuencia de qué? De que se tiró abajo el testimonio del Dios de esa iglesia. Y me dijo de manera técnica, para que una iglesia vuelva a levantarse luego de que los líderes han pecado, no dejará de pasar cerca de 10 años. Amado, y eso es veraz, es real. 10 años. Y me dijo, es semejante como lo que pasa con un fumador, que para poder desintoxicar el mal que ha metido a sus pulmones, tendrán que pasar de 20 y hasta 30 años. Es lo que se toma este órgano en el cuerpo para poderse restituir. Así también pasa cuando hay mal testimonio de un liderazgo en una iglesia. Mira hasta dónde, mi amado, se puede afectar la persona de Jesús si no reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón y enmendamos el daño que hemos cometido. Amada iglesia, consideremos a la luz de esta palabra de que la primera carta del apóstol Juan
no fue escrita a un auditorio inconverso. La epístola de Juan fue escrita, mi amado hermano, a la iglesia. Sí, a nosotros. Cuando más adelante la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, no le está hablando a la gente que no conoce, le está hablando a los cristianos que no quieren arrepentirse. ¿Por qué? Porque ven ligera la carga del pecado que llevan a cuestas. Hermanos, debemos de ser honestos con Dios. Debemos de ser honestos con nosotros mismos. Porque si decimos que luego de pecar no ha sido un pecado, mi amado, estamos metiéndonos en un gravísimo problema con nuestro Dios. Sí, hermano. Si se te ha salido una palabra grotesca, ¿sí? Es pecado. Si has sabido hacer lo bueno y te has cruzado de brazos con un que me importismo por la necesidad de otro, es pecado. Si has ofendido de manera directa lo que Dios te ha dicho que no se debe de ofender, es pecado. Amén. Mi amado, hoy por hoy, de pecado a la iglesia casi no se habla. No de la manera tan directa como debe de ser tratada. Siempre se habla de pecado para el pecador de afuera. Pero a veces, mi amado, dentro de una iglesia se puede llegar a ofender a Dios de manera más grave que los que cometen pecado sin conocerle. Amén. Haga, mi amado, conciencia de aquello y recuerde que si ha cometido pecado, tiene a Cristo Jesús como un abogado que está dispuesto a interceder por usted, perdonarlo con el compromiso de que usted, mi amado, no vuelva a ofenderle. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra en esta hora. Oremos a nuestro Dios.